En este 14º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos está invitando a reconocer que somos enviados a anunciar el Evangelio. Pongamos en contexto el Evangelio de hoy. El domingo pasado hacía referencia a el llamado. Y recuerden que terminaba el Evangelio diciendo que el que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Esto lo dijo Jesús porque en el llamado no fueron generosos. Uno tenía que ir a vender un terreno, otro se casaba, otro tenía que ir a enterrar un ser querido, tanto que dice el Señor en el Evangelio: dejad que los muertos entierren a sus muertos. El contexto de este Evangelio, de este domingo 14, es el envío de los 72, con unas características. Ya fue el llamado, ahora es el envío. ¿Y qué sucede en el envío? Que en el envío hay que ir a anunciar el Evangelio, pero ese anuncio del Evangelio va a traer trabas, dificultades. Es más, dice el Señor en el Evangelio que nos envía como ovejas en medio de lobos. Y también persecuciones, y también quienes van a rechazar esa palabra. Por eso es tan bonito entender que el seguimiento de Jesús significa abrazar la cruz. Traigamos este Evangelio a nuestra vida, al contexto personal. Cada uno de nosotros hace parte de esos 72 discípulos que son enviados. Cada uno de nosotros, por el bautismo, que es profeta, debemos anunciar el Evangelio. Mahatma Gandhi decía: si los cristianos vivieran su cristianismo las 24 horas del día, yo me convertiría. Tenemos cristianos católicos de misa los domingos. Tenemos católicos cristianos de procesiones de Semana Santa, de funerales, pero no de compromiso. ¿Cómo le cuesta a la gente pertenecer a un itinerario de evangelización, como el cine, como red de discípulos misioneros, como la SER, Comunidades por el Reino? ¿Cómo le cuesta a la gente comprometerse con la parroquia? Muchos preguntan: ¿y a usted cuánto le pagan por cantar? ¿Y a usted cuánto le pagan por leer el misa? No somos cristianos católicos de veras. Pensamos que ser cristiano es comulgar de rodillas, como lo acostumbra mucha gente, o ponerse en una medalla porque hicieron un retiro espiritual, pero nunca más volvieron a rezar el rosario. Entonces nuestro cristianismo tiene que ser un compromiso, como lo expresa el Evangelio, una vida entregada, una vida incondicional. El discípulo es el que hace maestros. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿dónde están las mamás que no enseñan hoy catecismo a sus hijos? Cuando me llegan niños de primera comunión que no se saben persignar, que no se saben el Padre Nuestro, que no se saben el Ave María. Me encuentro con niños de primera comunión o de confirmación que son como cuadernitos en blanco, que no saben absolutamente nada. Y supuestamente los papás dicen que son muy católicos, que los papás son muy creyentes.
pero no viven su fe. No enseñan a sus hijos su fe, no transmiten las enseñanzas del Evangelio. Hay personas, por ejemplo, que no saben de la doctrina, personas que no se entran a un grupo bíblico, que no leen el catecismo y decimos que somos católicos, que somos cristianos católicos, pero solamente de partida de bautismo, de procesiones o de misas de funeral. Yo los invito para que a la luz de este evangelio descubramos que nosotros como católicos, como cristianos católicos, debemos profesar nuestra fe y debemos dar testimonio y debemos comprometernos con la obra de la evangelización. Usted y yo tenemos que entender que como discípulos debemos llevar el evangelio. Mi vida tiene que ser un evangelio en el que muchos puedan leer páginas sabrosas del amor de Dios. Que seamos cristianos católicos comprometidos, porque el bautismo nos hizo profetas. El televisor o la televisión pública no se hizo para evangelizar. En los colegios no enseñan hoy religión como anteriormente. Es más, tenemos educadores ateos que en vez de enseñarles a los muchachos la fe, les roban lo poquito que tienen. Entonces, esa es la tarea de los padres de familia, enseñar, educar. ¿Por qué lloramos a los muertos y nada hacemos por los vivos? ¿Por qué nos quejamos de que los muchachos no sepan la doctrina si es que no se la hemos enseñado? Esa es la tarea de los padres de familia. Nosotros cuando íbamos al catecismo ya sabíamos el credo, el Padre Nuestro, persignarnos. Hoy los niños no saben dónde está fallando, en papá y en mamá, que es la tarea de ellos. Como discípulos misioneros por el reino de Dios, anunciemos la buena nueva. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.